Bones, segueu benvinguts a Enigmes de casa nostra. Avui compartirem aquestes 2 hores de ràdio i parlarem sobre el que són els secrets del còdic de l'últim sopar de Leonardo da Vinci. Tenim amb nosaltres a Marisa Azuara. La Marisa nos anirà explicant pas a pas el que són els resultats de lo que és els secrets de l'últim sopar. Ella nos ho anirà explicant a poc. El primer que farem serà conèixer una mica la vida del Leonardo i després continuarem la Marisa Azuara el que nos anirà explicant és tot això. Diem que, a part de que tot això a la primera hora, tindrem a lo que és l'Enric Sabarit sobre els enigmes de Lleida, també el Héctor sobre l'espai i l'entusiasme de viure de l'Emili. Aquestes són les 2 hores que us tenim preparat per vosaltres. Sigueu benvinguts, amics. El que tenim és un record que us dic que si entreu a la pàgina web nostra, que és omnium.com, allí trobareu tots els enllaços que podeu trobar sobre el que és tots els temes que us han preparat, que han fet durant aquesta temporada. I els enllaços cap al YouTube, cap al Picat Ràdio i també cap al podcast. Allí ho teniu tot. I tots els continguts d'alguna forma dels llibres que us han preparat, inclús el de la Marisa Azuara. El Pere el tenim al control. Josep Ticot, que et parla, amic, sigues benvingut. Comencem. Bueno, empezamos. Buenas noches, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josep. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Todo preparado para dar explicaciones de esos secretos, de esos códices que encontramos y que mucha gente ha hablado sobre La Última Cena, el cuadro de Leonardo da Vinci. Pero antes, a mí me gustaría empezar un poco que nos explicaras, porque hay una comisión de investigación al respecto a lo que es el Colón, el nacimiento, de dónde era Colón. Tú que haces un seguimiento sobre este trabajo y esta investigación, me gustaría que me explicaras en qué punto se encuentra. Bueno, ahora José Antonio Lorente Acosta, que es catedrático forense de la Universidad de Granada, pretende hacer el estudio del ADN de Colón. Ya lo intentó, no pudieron sacarlo adelante la primera vez. Vamos a ver ahora qué pasa con ese estudio de ADN. Yo tengo serias dudas sobre que puedan llegar a conclusiones importantes. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza a ver qué pasa. Yo creo que documentalmente está bastante claro quién es Colón. Lo dice él, lo dice su hijo. Dejan pistas por todos los sitios. No se ha seguido la línea documental. El gran problema es que los historiadores acostumbran a trabajar la mayoría de las veces con fuentes más que con documentos originales. Entonces, yo creo que ahí se ha creado un mito sobre Colón, innecesario por otra parte. El mismo Colón lo dice, siendo el mismo Colón dice que él es nacido en Génova. En cambio, nunca jamás se atribuye la nacionalidad genovesa. Cristóbal Colón jamás dice soy genovés, sino que dice siendo yo nacido en Génova. Y en su codicilo testamentario sitúa Caler, la actual Cagliari, capital de Cerdeña, en Génova. Es el único dato, el único toponimio que él da. Precisamente de ahí era Cristóbal Colón, dentro de todo el conflicto que había entre la corona de Aragón y la República de Génova, que no hay que olvidar que estaban en guerra. Entonces, bueno, habrá que dar tiempo al tiempo.
Bueno, exactamente, haremos un seguimiento de este tema y cuando tengamos resultados, si quieres un día podemos hablar tranquilamente, ¿de acuerdo? Me parece una buenísima idea, porque el tema es ya. Estupendo. Bueno, pues empezamos con Leonardo. Bueno, Leonardo da Vinci nace en 1452 en Vinci, a 30 kilómetros de Florencia, en la Toscana, y luego se traslada a lo que es a Florencia, y allí, y yo no sé si, bueno, perfectamente lo sabes tú, de que Leonardo con Botticelli montan un restaurante que no sé, me parece que le llaman las tres ranas, alguna cosa así, que acaba aquello mal porque salen corriendo, porque, claro, acostumbrados la gente a comer chuletones y cordero al horno y tal, y les presento allí unos platos grandes con anchoas y lechuga, aquello no le sentó muy bien a la gente. Y bueno, esos personajes, este genio, estos viva la vida de Botticelli y Leonardo, pues bueno, hicieron sus... Botticelli no era tan viva la vida. Leonardo. No, Leonardo un poco, ¿eh? Leonardo un poquito más, pero bueno, eran sus tiempos, eran los tiempos de... Claro. No digo que luego Lodovico el Moro se lo lleva a Milán y allí hace su gran obra, que es La Última Cena. Ahí tenemos 9 metros de largo por 5 de alto, que bueno, allí esta Última Cena, esa gran obra, nos explicarás tú realmente, porque allí de alguna forma este personaje, esta persona, este genio, pues mantuvo allí una serie de códigos, una cosa de secretos que tú nos irás contando. Pero antes de esto, Marisa, me gustaría saber, bueno, allí las órdenes secretas que se nacen allí en el Renacimiento, todos entendemos por qué, ¿no? Porque había una serie de personas, una serie de intelectuales que no comulgaban con la versión oficial y tenían sus propias ideas. Y a través de algunos cuadros mantienen y plasman allí sus ideas y sus secretos. Bueno, ahora, de alguna forma, ¿de dónde les venía esa versión de esos hechos? ¿De dónde sacaban esa información? Hay antecedentes tanto en Occidente como en Oriente. Lo que pasa es que viven un momento muy determinante. El Renacimiento no surge por casualidad. El Renacimiento surge por una serie de circunstancias históricas que hacen crisis en ese momento. La más importante es la conquista de Constantinopla en 1451, que cambia absolutamente todos los esquemas. Ahí el gran monstruo que era el Islam para el cristianismo se ve tan cerca, ha conquistado la gran capital del imperio bizancio y se siente todo el mundo amenazado. Y ahí hay una reacción muy importante, una reacción que lleva al descubrimiento de América, precisamente esa reacción. Y la otra vertiente es la cuestión artística que se desarrolla en ese momento. Hay que tener en cuenta que el cristianismo de Constantinopla se siente totalmente amenazado y lo que hacen es traer todos sus conocimientos, todos los códices, todos los manuscritos, todo lo que tenían a Occidente, a lo que es a lo que es la cultura romana, a lo que es la zona romana. Esto lo que hace es alimentar muchísimas ideas, muchísimas creencias que se mantenían ya desde la época del cristianismo primitivo. El cristianismo nace con una serie de discusiones, con una serie de ramificaciones, no nace de una forma uniforme. Entonces, bueno, estaba allí. Leonardo realmente lo tenía muy cerca. Tenía la iglesia valdense, que estaba tanto en Toscana como en Milán, en aquel tiempo un poquito más retirada hacia los valles de Turín, pero no hay que olvidar que cuando Leonardo va a Milán, a la corte de Ludovico el Moro, allí estaba Bona de Saboya. Y Bona de Saboya, los Saboya,
han sido protectores de los valdenses tradicionalmente. Desde los reyes de Borgoña, que cogen o se comprometen a que los iban a proteger. Cuando hablo de valdenses, hablo a todos los arrianos, a todas las antiguas creencias arrianas que había en el reino de Borgoña. Es decir, que esto acogía a lo que conocemos como cátaros, acogía pobres de Lyon, acogía valdenses y todo lo que son las doctrinas arrianas que perviven. Incluso en España los mozárabes perviven. Todavía en Toledo se sigue oficiando por el rito mozárabe, pero estamos hablando de creencias arrianas, que mantienen que Jesucristo es humano, no tiene naturaleza divina. Estamos ya hablando de las grandes discusiones teológicas del Concilio de Jerusalén, del Concilio de Nicea, las que han sido clásicas durante todo el cristianismo y que son el leitmotiv del cristianismo, son el eje del cristianismo. Leonardo vive con toda esta gente, tanto en la Academia de Florencia como en Milán. Por tanto, lo tiene a la mano las creencias y lo que él hace es plasmarlas en sus obras, no solamente en la Última Cena. Quizá la Última Cena sea la más fuerte, pero lo hace con la Virgen de las Rocas, lo hace tantas veces como tiene ocasión. De alguna forma, lo que hace Leonardo es, no sé si sería la palabra, vengarse de los dominicos por la matanza de los cátaros, o porque se habla de que no lo creo, no lo creo. Simplemente le encargan el trabajo y él, como artista, plasma sus creencias y tiene grandes problemas con los dominicos, porque me refiero, los dominicos sabían perfectamente, conocían perfectamente muchas de las cosas que estaba plasmando Leonardo, y tiene graves problemas con ellos como con otros que les encargaron otras obras, o sea que no. Pero no creo que Leonardo lo hiciera en venganza. Conociendo la personalidad de Leonardo, Leonardo es un hombre que lleva adelante lo que él cree, sin más. O sea, bueno, le piden una cosa, que él lo hace casi siempre, le piden una cosa y él lleva otra, o sea, que siempre va a lo suyo, ¿no? Y claro, de ahí el cabreo de los dominicos de que, bueno, ellos habían pedido una cosa y él presenta otra. Tarda 3 años en pintar lo que es ese cuadro, esa pared de 9 metros de largo, 5 de alto, y bueno, allí, ¿qué pasa? Allí se crea un maremán importante, porque el cabreo es importante, ¿no? De esta gente. Sí, pero bueno, eso era algo muy normal en la época de Leonardo. A ver, Leonardo es hijo de un noble toscano, entonces él se siente fuerte. Para él, pues los dominicos, pues era un encargo más. Él se sentía poderoso como artista para poder plasmar lo que quisiera. Y si quieres lo coges y si no lo dejas. Lo hizo con todas sus obras, ¿eh? No lo hizo solamente con esta. Bien, pues cuando quieran nos centramos en el cuadro. Vamos a desvelar estos secretos, porque te voy a preguntar en principio, la persona que hay en el centro del cuadro, ¿quién es? A ver, la persona que hay en el centro del cuadro no es Jesús. Ya. Bueno, en principio tenemos que avisar que la gente vaya a internet y coja el cuadro, se lo ponga delante y siga las explicaciones de Marisa Azuara. Sería así, ¿no? De alguna forma. Damos un poco de tiempo de que la gente busque y bueno, luego escuchamos las explicaciones de Marisa. No es Jesús, decías. No. Es el ungido, es un Cristo, pero no es el que nosotros conocemos como Jesucristo. No es Jesús. Vamos a verlo. Vamos a explicar un poco. Exacto. Vamos a ver unas imágenes que Marisa Azuara nos ha trasladado y van a salir esas imágenes y tú más o menos las irás explicando. ¿No es así, Marisa? Correcto, muy bien.
Tenemos es la obra completa de la Última Cena de Leonardo. Bien, y lo que podemos ver es que Leonardo la plantea en tres bloques muy claros. El bloque central es el más importante, obviamente, pero luego tenemos otro bloque que son tres personas a la derecha de nuestra vista y seis personas a la izquierda. Bien. Pero eso mirando el cuadro. Eso mirando el cuadro. Eso mirando el cuadro. O sea, vemos que está hecho en tres bloques. Leonardo, ¿qué es lo que le explica en el Códice Atlántico? Él en el Códice Atlántico da una serie de pautas. Dice quién son los personajes. Dice es la Última Cena y son los 12 apóstoles. Bueno, pero si nos fijamos claramente, vemos que para un lego, pues sí, pueden parecer los 12 apóstoles y ya está, no ir más allá. Pero cuando empezamos a mirar el cuadro con detalle, uno a uno, vamos viendo cosas muy sorprendentes. Mirad, el primer bloque, bueno, luego veremos por qué nos da una serie de pistas con el lenguaje corporal, con el lenguaje de las manos, con lo que hay encima de la mesa. Todo tiene un significado importantísimo en el cuadro. Pero absolutamente todo. Vamos a ver, vamos a centrarnos lo primero de todo en las tres figuras de la derecha. Las tres figuras de la derecha, yo le pediría a la gente que por favor se fuese al cuadro, buscase en internet el cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael y vamos a encontrar esos mismos tres personajes que sabemos por el cuadro de Rafael que son Marsilio Ficino, el propio Leonardo y la tercera persona que no está claro quién es. Pero además representan a unos personajes. Concretamente, el personaje que está más hacia el interior, el que no lleva barba, o lleva una barba muy cortita con una túnica azul y señalando con la mano hacia la otra parte del cuadro, ese es Aristóteles. Ese en el cuadro de la Academia representa a Aristóteles. El de medio, que sabemos también por el cuadro de la Academia que es el propio Leonardo da Vinci, representa a Platón. Y el que está más a la esquina representa a Sócrates. Ya nos está hablando de que hay una gran discusión, la misma discusión que se mantenía en las academias en esa época. Las típicas discusiones platónicas y la confrontación entre Platón y Aristóteles, y entre Aristóteles y el cristianismo y Platón y el cristianismo. Ya nos está explicando ahí un poquito por dónde va la obra. Bien, o sea, muy bien, pueden representar a unos apóstoles, pero además están representando otra cosa también. Vamos a ir ahora a la parte contraria del cuadro, a la izquierda de nuestra vista. Y ahí tenemos 6 personas. Muy bien. Además nos dice que son Bartolomeo, Santiago el Menor, Andrés, Pedro y Judas y Juan. Eso es lo que escribe él en el Códice Atlántico. Pero claro, si volvemos otra vez al simbolismo, Bartolomeo es hijo del Ptolomeo, Santiago el Menor, que es la segunda figura, bueno, y ahí está representado Constantino, el emperador Constantino. Podemos verlo en todas las esculturas y todas las que hay de él, o sea, que es una figura también conocida. Santiago el Menor, quiero por favor que os fijéis, porque vais a ver que es exactamente igualito que el Cristo central y el otro Cristo que enseguida vamos a ver quién es. Luego hay una cosa muy curiosa que no era habitual en ninguna de las cenas que se había pintado, que es que siempre en todas las cenas Judas estaba al otro lado de la mesa. Aquí lo pone en el mismo lado de la mesa y si os fijáis, Judas está sentado y San Pedro un poquito de pie. Sabemos que son San Pedro y Judas
San Pedro lleva el cuchillo y Judas la bolsa de moneda. Y la esa sal. es la imagen que me gustaría que luego explicaras, ese cuchillo que pinta ahí, de Pedro. Bueno, con ese cuchillo está amenazando a la última figura del cuadro, que según Leonardo es Juan. Pero claro, Juan. Sí, pero lo que encontramos ahí es que es una mujer, claramente pintada. Hay dos mujeres en el cuadro, una es esta. Dos mujeres, que son dos mujeres, Dos. Una es esta. Esta es la primera mujer que vamos a ver. Y además está perfectamente pintada, con el pecho, la figura femenina y tal. Muy bien, si es María Magdalena, es la madre de Juan. O sea, que es que estamos hablando del mismo linaje. Estamos hablando del arrianismo monarquista otra vez, que cogió muchísimo en los primeros siglos del cristianismo y que Leonardo lo está representando ahí en toda la crudeza. Curiosamente, si nos damos cuenta, las 5 figuras, estos 5 apóstoles, representan a las 5 iglesias primitivas. La iglesia de Constantinopla, Constantino, Ptolomeo, la iglesia de Jerusalén, Santiago, la iglesia de Antioquía, Andrés, la iglesia de Roma, curiosamente la representa con Pedro y Judas. Hay que saber lo que era la iglesia de Roma para las otras iglesias primitivas. Y por último, María Magdalena, la iglesia de Alejandría. O sea, que ahí nos está representando el nacimiento del cristianismo con las 5 iglesias primitivas. Y ahora vamos al bloque central del cuadro. Al bloque central del cuadro, bueno, he puesto aquí una figura que es una copia de la pintura de Leonardo porque se ve con mucha mayor claridad. Ahí se ve con total claridad el cuchillo que tiene escondido amenazando a la iglesia de Alejandría, que es la iglesia que mantiene, lo que queda ahora de la iglesia de Alejandría es la iglesia copta, pero es la iglesia que más puramente mantiene las creencias antiguas. Se ve el salero derramado, se ve perfectamente lo que hay en la mesa y vamos a ver ahora precisamente la parte central del cuadro. Parte central del cuadro, con la que hemos dicho que es una mujer y la figura central del cuadro, vemos que ahí se forma una V, que tradicionalmente se ha considerado el grial, como la copa de la fertilidad. Muy bien. Sí. Está representando Leonardo la copa de la fertilidad con una V. Y aquí surgen las creencias de que si la Magdalena pudo ser la mujer de Jesucristo y tal. Cuando los textos dejan muy claro, los textos sagrados dejan muy claro que la Magdalena con quien tenía relación era con Juan. Con Juan el Bautista. Juan el Bautista, o sea, a ver, es que Juan es también un título, es el Janeo, es el nombre de la dinastía. El nombre de aquí, los que han sido destronados. Sí, Marisa, lo importante, digo que lo importante eran los títulos, de ahí están representados los títulos, ¿no? ¿No es así? Tenemos que tener en cuenta que hasta el siglo 30 a.C. en Israel reina una dinastía que es la dinastía Janea, una dinastía de origen griego, descendiente de Alejandro Magno. Que, a ver, es descendiente de los macabeos y de Alejandro Magno, y a esta dinastía se le conoce como dinastía Janea. Estos son destronados por Antipatros, el padre de Herodes, en el año 30 a.C., y ahí se crea un movimiento para volver a conseguir el trono, un movimiento que ambos los que querían apartar a los Herodes que consideraban intrusos y querían recuperar el trono de Israel para los legítimos propietarios. En este contexto histórico es en el que tenemos que situar los hechos, el Nuevo Testamento, en este contexto histórico. Por tanto, ahí sí tenemos un Cristo en cuanto a que es un pretendiente, en cuanto a que es un ungido, pero que no es Jesús. Y es el que tiene la relación con la Magdalena, la copa griálica,
que representa muy bien Leonardo da Vinci. La mano es la que nos delata quién es el personaje central. Nos lo delatan dos cosas: la túnica roja, que es la propia de los reyes, el púrpura es el color de los reyes, la túnica roja y la mano con el dedo levantado. Vemos ahí que además la figura de al lado, para que no haya la menor duda, está levantando la mano con el signo de Juan. O sea, no cabe duda de que es Juan, Janeo. Muy bien. Vamos a seguir con ese bloque central, porque sabemos además que ese no es Jesús. El Evangelio de Juan, que es en el que dice Leonardo da Vinci que se basa para pintar este cuadro, lo dice muy claro. Vemos que en los platos hay huesos, no hay comida, y los huesos, es decir, ya han comido, ya han cenado, y hay pan y vino, solamente, no hay nada más. Los huesos de cordero o pescado, ¿qué hay ahí? ¿Qué es? No, cordero, son huesos de cordero y se ve con toda claridad además. Y en las copias, que hay varias copias de la cena con mucha más claridad pintadas, se ven mucho mejor. Huesos de cordero, pero los huesos de cordero, era la noche pascual, se come cordero en Israel, eso es tradición. Sí, como tú sabes, hay muchos autores que dicen que había pescado en esa cena. Bueno, claro, eso es contradictorio. En el fresco de Leonardo prácticamente no se aprecia, ni siquiera con los análisis que se han hecho de rayos X y tal. Pero en las copias que hay de los discípulos de Leonardo se aprecia perfectamente. Y os puedo pasar imágenes, o sea, no se me ha ocurrido porque no sabía que iba a surgir este tema, pero os puedo pasar imágenes de cómo son dos huesos de pierna de cordero raídos completamente. Lo que hay no solo en su plato, sino en los platos en varios platos también. Bien, una vez aclarado que el personaje central del cuadro no es Jesucristo, sino que es otro Cristo distinto, enseguida vamos a ver quién con toda claridad. Tenemos que centrarnos otra vez en lo que Leonardo nos dice que hace Jesucristo en la última cena para entender en toda su dimensión el cuadro y quién son los otros personajes que acompañan a ese Cristo. Bien, Leonardo y los evangelios lo que dicen es que en la última cena Jesús instituyó la Eucaristía. Y hay un gesto en la Iglesia Católica que se sigue repitiendo desde la noche de los tiempos para instituir la Eucaristía, que obligatoriamente todos los curas tienen que hacer en misa cuando están consagrando, que es el gesto con los brazos abiertos y las palmas abiertas. El que hace ese gesto y está instituyendo la Eucaristía no es la persona central, sino la persona que está a su derecha, que es idéntico a la persona central, un gemelo. Hemos dicho que hay tres personas idénticas en el cuadro. Los dos están en el centro. Y el que está instituyendo la Eucaristía es el que está a la derecha, según lo miramos, del personaje central. Ese es Jesucristo, que como dicen los evangelios, llevaba una túnica blanca, como dice el Evangelio de Juan, que como la túnica era blanca y estaba tejida de lino, los centuriones, en vez de partirla, la echaron a suertes. Un tono verdoso, un poco verdoso debido a la humedad, pero la túnica en origen es una túnica de color crudo, de lino. Y detrás de Jesucristo, que está instituyendo la Eucaristía, hay, sorpresa, otra mujer, sin barbas, con el pelo de mujer, con los pechos, con el manto de mujer. Es la Virgen María, la otra Magdalena, que también era Magdalena porque también fue madre de un Cristo. En medio la figura que está marcando precisamente el símbolo de Cristo, con el símbolo de Juan.
con el símbolo del rey, que es este. Siempre vamos a encontrar a Juan y a todos los reyes, de alguna manera están señalando con el dedo, bien sea en esta posición, bien sea así, bien sea sujetándose, pero en todos, tradicionalmente en toda la pintura. A Jesucristo, en cambio, siempre lo vamos a encontrar con los dos dedos. Cuando se representa a Jesucristo, se representa con dos dedos. A la Magdalena, y está muy bien representada en la pintura, la vamos a ver con el signo de los macabeos, porque era una princesa macabea, con este gesto. Y a la Virgen María con el signo de Venus, porque es descendiente de Rosana, de los janeos. Y el gesto es este. Siempre la veremos con este gesto, que es el signo de Venus. Tal y como está la primavera de Botticelli, tal y como está el nacimiento de Venus en Botticelli, en toda la pintura, sobre todo en el Renacimiento, lo vamos a encontrar. Bien, pues creo que con eso el cuadro queda bastante rotundo. Vemos otro detalle a la derecha del mantel, según lo miramos, que hay un nudo. Exacto, sí. Sí, ese es nudo saboyano, es uno de los símbolos de los Saboya. ¿Por qué? Porque el cuadro posiblemente a Leonardo o lo hizo dedicado a ella, que estaba en la corte de Milán, Bona de Saboya, o lo hizo por encargo suyo y no de Ludovico el Moro. Eso simplemente está significando que es una obra relacionada con los Saboya, bien pedida por ellos, y no olvidemos nunca jamás que los Saboya, descendientes de los reyes de Borgoña, son los descendientes del Gundebaldo que prometió amparar y crear una nación para los arrianos, valdenses, cátaros, pobres de Lyon, etcétera, etcétera, que estaban en toda su zona, y que fue también el que levantó la prohibición de tener restringidos a los valles de la zona de Turín, fue otro Saboya. Siempre ha estado relacionado con ellos, o sea, que el lenguaje de Leonardo está siendo clarísimo. No es el único, no es ni mucho menos el único pintor que lo representa. Curiosamente, lo vais a poder ver en las figuras, los signos, cómo está la Virgen con este signo, cómo vemos el signo de Juan. La pintura es gráfica, cómo está la Magdalena con las manos entrelazadas. Y hay otro detalle más en el cuadro. En el cuadro nos dice Leonardo que hay dos espadas. Otros autores dicen que hay una M. Es lo mismo. Las espadas significan el poder masculino. Y efectivamente, si vemos la forma de las figuras de Juan, el personaje central, el anticristo, el anterior a Cristo, y de Jesús, el segundo Cristo, estamos viendo que forman una M clarísima, al que ha hecho la V con María Magdalena. María Magdalena. No es hay un personaje también, digo que hay un personaje ahí que es Leonardo, que le da la espalda a Jesús. Sí, bueno, puede ser por la propia composición del cuadro. Vale. Marsilio Ficino y Leonardo le dan la espalda. Puede ser para conseguir transmitir lo que él pretendía decir en el cuadro, o puede ser también significando que la Academia Platónica está muy lejos de esas enseñanzas católicas que pretenden imponer, incluso de las enseñanzas cristianas. Hay otra cosa, perdona Marisa, que si no se nos va a olvidar, que es que en el cuadro no hay halos de santidad. Eso se creía al principio porque se había perdido, porque después de restaurarla buscaron allí si había halos de santidad que con el tiempo se habían borrado, y no es así, ¿no? No había halos de santidad. No han aparecido. Eso nos está indicando precisamente lo que son enseñanzas arrianas, en que consideraba, son enseñanzas
en que consideran que Jesús es humano, no admite la condición divina que la Iglesia Católica o también los ortodoxos le atribuyen a Jesucristo. No admite su condición divina, sino que lo considera un hombre. ¿Y hay algún artista? ¿Hay algún artista más? ¿Hay algún artista más, pintor, en algún cuadro que también identifique de esa forma, sin nada de santidad? Sí, muchos pintores, muchos pintores. Tenemos, por ejemplo, a Poussin. Sí que los hay. Y que representan los dos Cristos también. La grandeza quizá de Leonardo es que representa tres Cristos, porque al heredero, a Santiago, también lo dibuja exactamente igual que San Juan, que Jesús. Hay tres figuras iguales, tres hombres exactamente iguales. El anticristo, el Cristo y el sucesor de Cristo, como pretendientes al trono de Israel. Está humanizando totalmente la obra. Encontramos algunas obras, ya algunas muy tempranas, del románico, por ejemplo, en la iglesia del Tormillo, en Huesca, en una pintura románica, estamos encontrando ya las dos Magdalenas. Ahora, tan gráfico como lo hace las enseñanzas Leonardo y tan descarado como Leonardo, no hay ninguno. La del Tormillo sí que es muy evidente, y muchísimos autores tratan sobre el mismo tema, los dos Cristos, bueno, el monarquismo, lo que es en lo que es en las enseñanzas arrianas, el monarquismo, simplemente, o sea, es que tampoco se inventa nada Leonardo, sino que él recoge, bebe, un hombre tan curioso como él, un hombre que ha estado al servicio pues de los Borgia, de César Borgia, Ludovico el Moro, los Medici, Francisco I de Francia. Me refiero que es que ha estado entre la flor y nata de toda la sociedad y de todo el conocimiento. Lógicamente lo tenía que recoger, y Leonardo lo hace muy bien bajo mi punto de vista. Hay un detalle que me gustaría introducir, si me permites, Marisa, es que Francisco I quería llevarse a trozos la última cena. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Pretendía cortarla y llevársela a trozos, no, sí. En una pieza, pero la pared entera. Pretendía llevarse. Sí, es cierto. Bien, esto me gustaría también, ya hemos terminado con el cuadro, o algún personaje que tengamos que dar alguna explicación. ¿Falta alguno? Yo básicamente lo que es la parte importante del cuadro ya la he explicado. Vale. Sí. La tratan distintos autores, pues Dalí, por ejemplo, hace una última cena también muy espectacular, pero lo que pasa es que el personaje central es San Juan. Él se preocupa mucho de poner el dedo, porque Dalí conocía muy bien la simbología de la pintura renacentista, y entonces a Cristo crea una apoteosis y lo pone por encima, subiendo a los cielos como Cristo muerto. Es espectacular la última cena de Dalí también. Ya digo, hay cenas muy interesantes, sobre todo entre los artistas italianos. Se podría coger cada una, pero quizá el más gráfico de todos, el que lo plasma con mayor realismo las creencias, es Leonardo. ¿Vale? El más gráfico. Mejor que me preguntes tú lo que buenamente consideres. Sí, bueno, me gustaría ir a la Virgen de las Rocas, que nos explicaras, bueno, qué representa ese cuadro. Bueno, pues la Virgen de las Rocas. Sí, hay dos versiones, y las dos versiones se complementan. Hay una versión ortodoxa, porque sabes que con la Virgen de las Rocas Leonardo tuvo muchísimos problemas, porque él pinta en la Virgen de las Rocas precisamente a la Virgen María y a su madre, con los dos niños. A ver, en un momento de gran persecución, ¿qué es lo que se hace? Se separa a los niños para intentar salvarlos, ¿no?
A uno se lo lleva a Belén y con el otro la Biblia nos dice que se van a Egipto. Jesús se va con la Virgen María y San José a Egipto y curiosamente la Virgen María tiene una prima que es ya viejecita, pobrecita, ya no está en edad de tener hijos, pero que milagrosamente pues pare un hijo sin esperarlo, ¿no? Isabel. Sí. Bueno, lo que nos está diciendo, curiosamente, es la madre de Juan el Bautista. Nos está contando que lo tiene que esconder. Sí, esto en la pintura está muy bien representado, porque en la Visitación a Isabel se ve en muchísimos pintores que no pintan a Isabel embarazada, y a la Virgen sí que la pintan muy embarazada. Bueno, son detalles. Lo que se desprende de ahí es que la Virgen intenta salvar al niño mayor. Curiosamente, los magos van a adorar, y el Evangelio dice adorar al Mesías, no dice en ningún momento a Jesús, sino al rey de los judíos. Jesús, si hacemos caso a las escrituras, empieza su vida pública a los 30 años. Sí, sí. No nace rey. Había otro que había nacido rey. Había otro que su padre había muerto y había nacido rey. Y lo que nos está diciendo el anticristo, que no tenemos que tomar como contrario a Cristo, aunque la Iglesia sí lo ha intentado hacer creer como contrario a Cristo, porque es la gran amenaza. Esta sí que es la gran herejía. A ver, que Jesucristo tuviera una relación con la Magdalena no es ninguna herejía. No ataca para nada el dogma, no ataca para nada la fe. Que Jesucristo sea humano y que haya otro poder explicar el papel de Juan el Bautista en toda su dimensión, para la Iglesia es la gran amenaza. Esa sí que es la gran amenaza. Ahí sí que tocamos el dogma. Ahí sí que las creencias de la Iglesia se caen como un castillo de naipes. Entonces, y en la Virgen de las Rocas hay dos huevos rotos. Hay uno que tiene el dedo levantado. Eso quiere decir que es el primero, que es el rey, ¿no? Eso quiere decir que es Juan, el primero, sí. Es Juan, vale. Y a Jesucristo siempre lo vamos a ver con dos dedos. Lo vamos a ver representado en todas las pinturas con dos dedos. De acuerdo. O sea, la simbología que ordena por siempre. Sí, sí. Sí. El lenguaje de las manos es vital en la pintura. Con las manos nos están explicando muchísimas cosas. También con los colores, también con la ropa, ¿eh? Utilizan los colores, A ver, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pintores estaban trabajando para la Iglesia. O querían trabajar para la Iglesia porque era el gran poder de la época. Entonces, conseguir transmitir las enseñanzas que ellos querían a escondidas de la Iglesia tenían que utilizar muchísimos recursos. Y Leonardo los utiliza todos. O sea, en la Virgen de las Rocas vemos una figura, la figura de la Virgen, que en el segundo cuadro que pintó de la Virgen de las Rocas le ha pintado alas. El gran problema estaba ahí, cómo justificaba quién era esa figura, cómo justificaba que había dos mujeres con dos niños. Luego Leonardo tiene una obra que es enormemente gráfica, mucho menos conocida, que es la Virgen, Santa Ana y el Niño. Y ahí aparece la Virgen que sale del vientre de Santa Ana. O sea, Santa Ana es la primera figura, la Virgen que sale del vientre de Santa Ana, el niño que lo tiene en el regazo la Virgen y San Juan Bautista que lo tiene cogido abrazadito la Virgen. En la segunda versión lo cambia por un corderico. A ver, el cordero, el agnado, el mayor, el primogénito. O sea, todavía utilizamos la palabra agnado para referirnos al primogénito, para referirnos al mayor. Una cosa, realmente como un cordero. Una cosa digo, que Jesús, en la última final, dijo que alguien lo traicionaría. ¿Quién era? ¿O quién era el que lo traicionó? Judas. Lo pintan todos. Leonardo también está sujetando la bolsa del dinero. Judas Iscariote. Sí. Obviamente hay una. ¿En qué parte se encuentra del cuadro Judas? El cuadro está formando un bloque sentado al lado de la Magdalena y San Pedro. San Pedro sujeta a la Magdalena por el cuello y formando un mismo bloque con San Pedro
es como si fuera un dragón de dos cabezas, o sea, es como si fuera un cuerpo y la cabeza, una cabeza que se acerca a la Magdalena y la agarra, que es San Pedro, y la otra que lo está mirando, pero es como si tuvieran el mismo cuerpo, Judas y San Pedro. Esa era la imagen de las otras iglesias sobre Roma, porque Roma intenta erigirse por encima de las demás. La primera iglesia que ellos consideran es Jerusalén, y bueno, Roma termina peleándose con todas las demás iglesias primitivas. Todavía lo está. Todavía el Papa va diciendo, bueno, ahora hay un acercamiento con el Papa de los coptos, ahora hay un acercamiento con la iglesia de Antioquía, ahora me acerco a la iglesia ortodoxa, pero vamos, Roma ha sido el dragón de dos cabezas, el gran monstruo para el resto de iglesias. Entonces, sí. Esto sabemos. La vemos desde dentro y esta percepción no nos llega, pero desde fuera sí la hay. Sabemos que la Inquisición estaba detrás de Leonardo, o sea que lo quería meter a la hoguera rápido, pero él sabía cómo deshacerse, ¿no? Sabía cómo actuar, sabía moverse. No, bueno, no fue un hombre precisamente muy atacado por la Inquisición. La Inquisición no fue realmente contra los artistas, los consideraba de segunda fila. La Inquisición, por ejemplo, sí fue contra Galileo, sí que fue, le preocupaba más los textos que quedaban y los argumentos. Yeah. No le daba tanto miedo el arte, o sea, yo no tengo noción de que hubiera una persecución de la Inquisición hacia Leonardo, como la hubo, por ejemplo, de Galileo. No se le abrió un proceso, no. El único proceso que se le abrió a Galileo fue una acusación por sodomía, no sobre temas religiosos. Sí que discutió con todos los conventos que le encargaron obras, eso sí. Los del convento no querían que lo representara así y él de alguna manera pues les daba la vuelta. Y cuando hacía falta, pues creaba dos obras para completar la explicación o transmitir lo que quería decir. Pero bueno. Marisa, ¿dónde está enterrado Leonardo? En el castillo. ¿Perdona? En Clos-Lucé, en el castillo Clos-Lucé. En el castillo. Claro. Allí está enterrado, porque claro, allí se ve que entraron. Él muere ya, porque es que Leonardo se iba con quien mejor le pagara, o sea, de los Medici se va con los Sforza, lo envía Medici a la corte de Milán como embajador para convencer, y bueno, y se queda allí porque le pagaban mejor. De los Sforza se va con los Este, de los Este se va con César Borgia, y cuando invade Italia el rey de Francia, pues se va con el rey de Francia, o sea. Francisco I, sí. Esto, ¿por qué? Marisa, ¿por qué Florencia no reclama dijéramos, el cadáver de su hijo predilecto? Bueno, no, tampoco está el de Dante, tampoco está, no. A lo mejor ellos no querían volver a Florencia, ¿eh? Ya. No, pero que claro, como es. Por ejemplo, sí está claro que, bueno, lo destierran y toda la historia y no. Y ninguno de ellos está enterrado en Florencia, ¿eh? O sea, Florencia era Medici, solo había sitio para los Medici y solo eran los Medici. No, era una aparte de Leonardo, aparte de ser un gran pintor, era un gran inventor, estratega. O sea, a ver, la persona inteligente generalmente es inteligente para todo. Y Leonardo lo demuestra muy bien. Leonardo, lo que pasa es que tenía tal imaginación que la mayoría de prototipos simplemente no había medios en la época para hacerlos. Posteriormente se han hecho. Tenía una visión increíble. Era una inteligencia nata, según demuestra. Bueno, como tú sabes, fue el inventor de los extractores. Leonardo debía ser muy divertido, porque él se encargaba de montar como obras de teatro, de montar escenarios, de montar pues parajes para fiestas, de montar
bueno, ahora sí que se hace, por ejemplo, cuando se hace una fiesta, decorarla y todo eso, pero en el Renacimiento, bueno, lo hacía Leonardo y, y debía ser muy bueno en eso, porque era muy buscado. ¿Sabes que hizo una máquina para trinchar vacas? Sí, bueno, y tiene problemas graves, porque, por ejemplo, cuando hace el caballo para representar al padre de Ludovico el Moro, y vienen los franceses y se lo destruyen, cuando ya tenía un trabajo impresionante que le había costado años y ya lo tenía preparado prácticamente para fundir. Y unos soldados se dedican a pegarle tiros porque para hacer prácticas de tiro. Pues bueno, pues también tuvo problemas muy gordos el hombre. Ahora, a mí es que Leonardo, descubrir la obra de Leonardo me encanta, me apasiona, porque, por ejemplo, aparece una obra que dicen es la Magdalena de Leonardo. Y bueno, y está todo el mundo diciendo es la Magdalena de Leonardo. Y yo la miro y claro, cuando tú repasas la obra de Leonardo, dices, bueno, ¿qué falta? Pues falta la batalla de Ayano, falta Adán y Eva. Joder, como que, a ver, la Magdalena de Leonardo, si tú miras la figura, de estómago hacia arriba es una mujer, pero de estómago para abajo es el culo de un hombre. Ay, hombre. Sí, es el culo de un hombre. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios creó a Eva de la costilla de Adán y lo está representando gráficamente, o sea, la mitad de abajo es el culo Adán, y la mitad de arriba es de la costilla sale Eva. Yo es que tengo tan claro que es el cartón del paraíso de Leonardo da Vinci que y me llama la atención que digo, es que no lo ve nadie, no lo ven, yo lo veo muy claro. Bueno, pues los grandes expertos dicen que es la Magdalena. Leonardo nunca pintó ninguna Magdalena que se sepa, ni él dejó referencia, ni las deja, ni lo dejó escrito, ni lo dejó en herencia, ni dejó. El cartón del paraíso sí que se ha perdido. Oye, ya por terminar ya, Marisa, a lo mejor me gustaría que nos hablaras de la Mona Lisa, el último gran cuadro de Leonardo. Pues la Mona Lisa es un Porque cuadro allí se habla de que incluso se pinta. Es el último gran cuadro de Leonardo, no, la Mona Lisa no es el último gran cuadro de Leonardo. Es mucho más importante. Para hablar, sí. Juan o el que yo te hablo de Santa Ana, que fueron los últimos. Los últimos cuadros que pinta Leonardo, que nunca los vendió, siempre fueron con él, terminaron con él, no los hizo para nadie, los hizo para él, no los hizo por ningún encargo, no los hizo para nadie. Son San Juan y Santa Ana. Santa Ana, la Virgen y el niño con San Juan. La Mona Lisa, para mí, honestamente, yo creo que es una representación de la Virgen. Por cómo tiene la mano, pero claro, es que Leonardo, con toda seguridad, es un retrato que le encargaron, y él la representa como la Virgen, con la imagen que él podía tener de la Virgen y con el mismo gesto, al menos como una reina, como una hija de Venus. El gesto. ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos quién es la Mona Lisa? ¿A quién pinta? Sí, hay bastantes referencias a que es la mujer del Giocondo, por eso se le llama la Gioconda. Es un mercader de Florencia importante. Puede ser, sobre eso no tengo dudas. Otra cosa es lo que quiere simbolizar, porque con Leonardo siempre hay que jugar con el símbolo. O sea, Leonardo va mucho más allá de la realidad. Leonardo siempre está representando 4 o 5 cosas a la vez. Sí. Leonardo son para cogerlos uno por uno y desmenuzarlos. Porque para mí todos son importantes. Y todos este hombre muchísimos conocimientos que
que en muchos casos tenemos perdidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la Iglesia valdense, a partir de que se une con los protestantes, pues va perdiendo toda la esencia y sigue existiendo a día de hoy, ¿eh? Pero toda esa esencia de cristianismo primitivo que tenía conserva algo, obviamente conserva algo, porque en Italia sigue siendo una iglesia importante. No hay que olvidar que hay 100 y pico templos de la iglesia valdense en Italia, activos todavía, o sea, funcionando. Pero claro, el tiempo no pasa en balde y hay influencias y hay... Ahora, por ejemplo, Marisa, me viene a la mente un tratado de etimología impresionante sobre el ojo humano. Sí, de Leonardo. Y es y bueno, yo creo que todavía queda mucho por estudiar de Leonardo. El Renacimiento y el humanismo es una época que yo creo que en la actualidad todavía no se entiende. Queda muchísimo por estudiar quién era el hombre renacentista o en qué se basaba el humanismo, por ejemplo, y te lo está diciendo la palabra, es una vuelta al cristianismo primitivo, el humanismo, volvemos a lo humano, vamos a dejarlo digno a un lado. Hay una reacción muy fuerte de la Iglesia. Correcto, sí. Bueno, Marisa, tenemos que ir terminando. Yo creo que ha sido encantado de hablar contigo, porque además ha sido una de esto muy, muy interesante. Creo que ha quedado perfectamente explicado el cuadro de Leonardo, los diferentes cuadros, y bueno, no sé si que por último nos quedan un par de minutos. ¿Qué te gustaría añadir? Pues nada, que quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir o que tengáis, que estaré encantada. He intentado explicarlo de la forma más sencilla posible porque no es fácil. Viendo las imágenes y eso, la gente lo va a tener mucho más claro. Pero bueno, que queda mucho campo de estudio todavía por delante, Josep. Sí, tanto y tanto. Bueno, nos queda ese tema de Cristóbal Colón, que es un tema también apasionante y muy interesante para la próxima, ¿no te parece? Pero mucho más interesante de lo que nadie se cree. El descubrimiento de América tiene mucha más miga, está directamente enlazado con la expulsión de los judíos y tiene una trascendencia increíble, sobre todo de dónde viene. Más que quién era Cristóbal Colón, que yo lo tengo muy claro quién era, o sea, yo creo que es un sardo genovés y de la familia de los Piccolomini de Cerdeña, o sea, lo tengo clarísimo. Pero además de eso, yo creo que es mucho más importante quién estaba detrás de Cristóbal Colón. Todo ¿Y quién está? Humanismo, pues mira, Nicolás de Cusa, el Papa Pío II, Regiomontano, Bessarion, o sea, todos los que luego dan lugar al Renacimiento, todos los que mueven, pues bueno, los pobrecicos papas, el Papa Borgia, a ver, Pío II asesinado, Nicolás de Cusa asesinado, Regiomontano asesinado, Rodrigo Borgia asesinado, Pío III, que Cristóbal Colón tiene su cosmografía de Ptolomeo, asesinado, y al final Julio II con Fernando el Católico consiguen dar la vuelta a la tortilla y enterrar el humanismo y que vuelva a la teocracia. Y uno de esos enterrados, porque además hay un conflicto gravísimo anterior con Fernando el Católico, pero muy gordo, pues es Cristóbal Colón. Pero hay que verlo en ese contexto, Y es un contexto internacional. Cristaliza en España por una serie de circunstancias, pero el tema tiene mucha más miga de la que se le ha dado. De acuerdo, Marisa, encantado de hablar contigo. Creo que hemos explicado de alguna forma, desde nuestro punto de vista, lo que entendemos el cuadro y lo hemos desvelado perfectamente. Yo creo que la gente con las indicaciones que hemos dado, Josep, tiene un ratito para quedarse buscando los detalles del cuadro, comprobando lo que hemos dicho, comprobándolo por sí mismo, porque lo que de verdad se interioriza es lo que uno descubre, no lo que le dicen. Exactamente. Y ahí está
ahí queda para que la gente pueda buscar por sí sola todo lo que le está diciendo, que está perfectamente demostrado. Exacto, y que vayan comparando con la escuela de Atenas de Rafael, que vayan buscando las mujeres, que vayan buscando los trillizos y los detalles, y descubrirán todavía muchos más detalles. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Gracias Hasta la próxima. El placer ha sido mío. Un abrazo muy grande. Igualmente, Dios.